Esta historia me ocurrió en 2016, durante un verano en Washington. Mi primo vino a visitarme y lo que empezó como una simple caminata se convirtió en una de las experiencias más extrañas de mi vida. Encontramos un puente antiguo, aislado, en medio del bosque, y allí algo extraño ocurrió, algo que casi le hizo lanzarse, como si algo que yo no podía ver le hubiera llamado. Hasta hoy no consigo explicar bien qué fue aquello, pero desde esa noche nunca he vuelto a ver el mundo de la misma forma. Voy a contártelo con detalle y espero de verdad que tú nunca tengas que pasar por algo así. Siempre he sido una persona práctica, racional, de las que necesitan entender cómo funcionan las cosas. Nunca he sido de dejarme llevar por cuentos mal contados, leyendas urbanas o teorías de la conspiración, y durante mucho tiempo me sentí orgulloso de eso. Pero a veces la vida te obliga a replantearte quién eres. Y si estás escuchándome ahora es porque sigo intentando entender qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Fue en agosto de 2016. Mi primo, Lucas, vino a pasar una temporada conmigo. Crecimos juntos, como hermanos. Pero tras la universidad, cada uno tomó su camino. Él se mudó a Oregón, empezó a trabajar como diseñador y hablábamos poco. Cosas de adultos, ¿no? Pero aquel verano apareció de la nada con una mochila a la espalda y me dijo: Necesito respirar. Washington me parece un buen sitio para desaparecer unos días. Acepté. Tenía días de vacaciones acumulados y en el fondo quería reconectar con él. Los primeros días hicimos lo típico: rutas suaves, hogueras por la noche, cerveza barata, nostalgia. Pero enseguida quedó claro que algo estaba distinto en él. Lucas siempre había tenido una energía impulsiva, pero esta vez parecía inquieto, distraído. Hablaba poco, dormía mal. Tenía unas ojeras profundas, una mirada ausente, como si no estuviera del todo ahí. Al cuarto día me despertó antes de las 7. Había hecho café y encontrado una ruta nueva, una que no conocía, pero que tenía muchas ganas de ver. Era la primera vez que le veía ilusionado en días. Me la enseñó en el móvil, un camino oculto en una reserva secundaria, a las afueras de Tacoma. Lo miré con desconfianza. Era una zona poco señalizada, que ni siquiera aparecía claramente en Google Maps. Pero sinceramente, no parecía peligrosa, solo aislada. Y como no teníamos ningún plan concreto, acepté. El camino hasta allí fue tranquilo, con esas carreteras estrechas que desaparecen entre árboles gruesos. Aparcamos en un claro improvisado y seguimos por un sendero que comenzaba entre dos pinos. Parecía poco transitado, la vegetación estaba alta. Nada más empezar, algo me incomodó: el silencio. Un tipo de silencio que no se nota hasta que te das cuenta de que no hay ningún sonido natural, ni un pájaro, ni viento, como si el aire estuviera retenido entre los árboles. Pero seguimos. Lucas iba delante, decidido. El camino era bonito, sí, pero denso. Árboles muy juntos, raíces por todas partes, y ese olor a madera húmeda que se hace más fuerte cuanto más te adentras en el bosque. El puente apareció de repente, como si lo hubiesen colocado allí por error. Era de piedra oscura, antiguo, con barandillas bajas cubiertas de musgo. Debajo, un lecho de piedras y agua que corría despacio. No parecía haber nadie en kilómetros. Lucas fue directo al centro del puente. Yo me quedé un poco atrás, observando. Él miraba fijamente hacia abajo, al río. «¿Es aquí?», murmuró. Me acerqué. «¿Aquí qué?», no respondió. Se quedó allí, quieto. Pensé que solo estaba contemplando, pero había algo raro. Su postura no era natural. Era una quietud forzada, una rigidez en los hombros, en el cuello, como quien escucha algo pero intenta disimular. Tras unos segundos empezó a caminar. Despacio, un paso tras otro, hacia el borde del puente. No dijo nada, no me miró. Los brazos colgaban, la mirada fija.
Le llamé por su nombre, nada. Otra vez, más alto, nada. Se me heló la sangre. Corrí hacia él y le agarré del brazo. Estaba helado. Cuando le toqué, pareció despertar por un segundo, como quien sueña con los ojos abiertos. Pero en lugar de detenerse, intentó soltarse. No con violencia, sino con insistencia. Como un niño que quiere escapar de un tirón. «Lucas, háblame». Seguía mirando al frente, sin parpadear, como si viera algo que yo no podía ver. Entonces apoyó un pie sobre el borde del puente. Le agarré más fuerte y tiré con todas mis fuerzas. Tropezó y cayó de rodillas. Respiraba con dificultad, como si acabara de salir del agua. Tardó casi un minuto en decir algo. No sé qué ha sido eso, solo fui. Sentí que tenía que ir hasta allí. Volvimos por el mismo camino en silencio. El bosque parecía aún más cerrado al regresar. Yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. No estaba borracho, ni drogado, y esa mirada jamás se la había visto. En el coche se quedó mirando por la ventana. ¿Tú oíste algo? No, solo el silencio. Había un sonido, bajo, como un silbido, pero no constante. Venía en oleadas y no sé cómo explicarlo. Parecía que me hacía algo en la cabeza. En ese momento solo asentí, pero la verdad es que, por un momento en el puente, yo también sentí algo, una presión en la nuca, un calor detrás de los ojos, sutil pero real, como una brisa cálida que no debía estar allí. Los días siguientes fueron extraños. Lucas empezó a hablar aún menos, dormía mal. A veces, en mitad de una conversación, se perdía. Se quedaba mirando al vacío durante largos segundos. Decía que aún sentía la dirección del puente, como si, aunque estuviese lejos, supiera dónde estaba, como si una brújula interior le señalara hacia allí. Una noche, me desperté al oír ruidos en la cocina. Era él, descalzo frente a la puerta de cristal, mirando hacia afuera. «¿Todo bien?», pregunté. No respondió de inmediato. Luego giró la cabeza, lentamente. ¿Tú a veces sientes que algo te observa? Eso me inquietó. Le dije que no. Pero desde aquella noche empecé a cerrar mi puerta con llave por dentro. Una semana después desapareció. Me desperté y no estaba en casa. Móvil apagado. La cartera en la mesa. Solo se llevó la mochila pequeña. Lo primero que pensé fue en el puente. Con el corazón acelerado, conduje hasta allí. El sendero estaba más cerrado que antes. Todo parecía más denso. Al llegar al puente sentí un escalofrío. Estaba vacío, pero vi huellas frescas en la tierra húmeda, cerca del borde. Las mismas botas que él llevaba. Le llamé durante casi media hora. Nada. Empecé a caminar por la orilla del río. Fue entonces cuando le vi, sentado de espaldas, debajo del puente, junto al agua. Miraba fijamente el reflejo del puente. Cuando me acerqué, dijo: Aquí abajo se oye más claro. Me senté a su lado y nos quedamos allí un rato. El silencio parecía apretar los pulmones. Él estaba distinto, no asustado ni perturbado, solo ausente. «Tienes que irte de aquí», si le dije. Guardó silencio unos minutos. Luego murmuró: No lo entiendes, aún no. Nunca volvimos a ese puente. Se fue pocos días después. Dijo que necesitaba alejarse de los bosques. Hablamos de vez en cuando, pero algo en él cambió para siempre. ¿Y yo? Intenté olvidarlo, intenté racionalizarlo. Quizá fue algún tipo de frecuencia sonora, un fenómeno geológico, no sé. Una alteración del campo magnético, algo que afectó al cerebro de forma sutil. Hay explicaciones, ¿no? Pero lo que nunca he conseguido explicar es la sensación, esa sensación específica en ese momento, como si algo más grande estuviera allí, invisible,
intangible, pero presente. Y lo que más me inquieta es que, a veces, muy raramente, cuando estoy solo, en completo silencio, siento esa misma presión en la nuca y el aire a mi alrededor deja de moverse. Y por un instante, solo uno, me entra una necesidad absurda de salir andando, hacia algún lugar que no recuerdo, pero que sé, con total certeza que existe. Si esta historia te ha atrapado hasta aquí, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Aún hay muchas cosas que no he contado, y algunas quizá ni siquiera debería contar.